Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. Hoy estamos miércoles 25 de abril del 2018 y tenemos un episodio devocional más. Vamos a seguir meditando en el Nuevo Testamento y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 5. Solamente son estos 5 versículos que nos hablan acerca del ministerio de Jesús en la ciudad de Nazaret, su tierra de origen. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar para agradecerle al Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este día que nos das, Señor, la salud, nos das la vida, nos das el sustento, el alimento, nos das la provisión. Padre de la gloria, queremos agradecerte y pedirte que a través de Jesucristo, Señor, tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad, como lo dice la palabra. Señor, guíanos a través de las Escrituras y que podamos recibir el pan diario. Dice tu palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, que esta palabra de hoy día sea ese alimento, ese sustento para nuestras almas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. En esta ocasión, en la versión Dios habla hoy, vamos a leer, como ya lo dije, el capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo allí hacer ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Muy bien, aquí la palabra del Señor nos habla inicialmente que Jesús había ido a su tierra natal, había ido a Nazaret. Él ya había empezado el ministerio, estaba empezando el ministerio, estaba por la región de Galilea, pero en este momento le tocaba pasar por su propia tierra, le tocaba pasar a Nazaret. Y así que se fue junto con los discípulos que él había escogido, y cuando llegó el día de reposo, el día sábado, el día de descanso, él comenzó a enseñar en la sinagoga. La sinagoga es el templo, es el lugar donde se reúnen a estudiar las Sagradas Escrituras, a estudiar la Torá. Los judíos se reúnen allí a orar, a buscar que llenarse de Dios y a meditar las Escrituras. Y según la tradición judía, esto se hace cada día de reposo, y Jesús, como judío que era, fue educado también en la cultura, en el conocimiento de la palabra del Señor desde muy pequeño en esta región de Nazaret. Cuando él creció, dice que en la medida que él iba creciendo, él adoptó la profesión, el oficio de su padre, que era carpintero. Vemos que cuando Jesús llegó a esta región a visitarla nuevamente para hacer la labor de su ministerio, encontró mucha oposición en parte de la gente. La gente comenzó a cuestionarlo, la gente comenzó a admirarse, unos se admiraban, otros comenzaban a hacer preguntas, otros cuestionaban, y había mucha murmuración ahí entre ellos, y se preguntaban y decían: ¿de dónde aprendió tantas cosas? Entonces no veían a Jesús en su llamamiento, porque él recibió un tiempo de preparación. Recordemos que Jesús es 50, no es 50 ni 50% humano ni Dios, sino que él es 100% humano y 100% Dios. Pero vemos aquí que en su preparación humana él recibió la instrucción, él recibió la guianza de sus padres, que Dios les había asignado. Dios les asignó como padres a María y a José, y ellos tuvieron más hijos. Vemos que aquí
se menciona a los hermanos de Jesús, se menciona a Santiago, José, Judas y Simón, y también se menciona a sus hermanas. Lo podemos ver esto en el versículo 3. Podemos encontrar esto, que muchos de las personas que lo conocían a Jesús y conocían su trasfondo familiar y su trasfondo laboral, no podían entender cómo un hombre que estaba dedicado al trabajo de la madera pudiera tener tanto conocimiento, tanta erudición en la palabra, y las señales milagrosas le acompañaban. No podían entender esto, cómo era posible que esto se pueda dar, cómo era posible que haya aprendido esto, dónde lo aprendió. Entonces comenzaban a hacerse muchas preguntas. Entonces comenzaron a hacer preguntas también acerca de su familia, como ya lo hemos visto, acerca de su entorno, de su trabajo. Entonces ellos no podían entender, a causa de estas inquietudes, ellos no podían ver a Jesús en su ministerio, ellos no podían ver a Jesús como el Hijo de Dios encarnado, no podían ver más allá que simplemente que un carpintero y simplemente que un hijo más dentro de lo que es la región de Nazaret. Entonces vemos también que esto causó un tropiezo en sus propias vidas, porque a causa de esto se desató una incredulidad, así que no tenían fe en el Señor. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra un profeta, en todas partes se honra una persona de Dios, un hombre de Dios, pero mucho menos en su propia tierra, y aún así menos en medio de sus parientes y en su propia casa. Entonces lo que estaba diciendo el Señor, que no hay profeta acepto en su propia tierra. Es muy difícil que alguien por el cual ya le han conocido su trasfondo de vida, su trasfondo de crecimiento, su desempeño, su desarrollo, puedan ver el milagro hecho en su vida. Por ejemplo, una persona que haya recibido un milagro de sanidad, un milagro extraordinario de parte de Dios, a mucha gente que ha conocido su trasfondo pasado le va a costar aceptar que se realizó un milagro en esa persona. Entonces, la palabra de Dios claramente nos dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de las personas. Y hay algo que impide que Dios pueda operar. Estaba el Señor mismo, estaba Dios encarnado a través de Jesucristo en la tierra, pero a pesar de que estaba Dios mismo presente, no se pudieron hacer milagros. Y esto fue a causa de los prejuicios, fue a causa de la incredulidad. Entonces hay un tropiezo, hay una barrera que va a impedir que tú recibas un milagro, que tú recibas la bendición de parte de Dios. Cuando tú empiezas a cuestionar a aquel hombre o mujer de Dios que está trayendo la palabra, o aquella persona que está sirviendo a Dios, y a través de esa persona comienzan a fluir las manifestaciones, los milagros de Dios, entonces cuando las personas comienzan a cuestionar eso, entonces no van a poder recibir los milagros de parte de Dios. Recuerda que Dios opera a través de la fe. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a poder agradarle. Dice que la manera que nosotros vamos a poder acercarnos a Él, agradarle, acercarnos, tener una plena comunión, es cuando nos acercamos con esa convicción, con esa fe. Y esta fe trae recompensa. Lamentablemente, aquellas personas que conocían a Jesús antes de su ministerio no podían desarrollar esa fe, porque su manera de pensar, su paradigma no había sido cambiado. Ellos estaban establecidos en una creencia, en una idea de que Jesús era un simple carpintero. Así que Dios está haciendo cosas grandes todos los días y está utilizando a muchas personas para que a través de ellos se lleve el mensaje de la salvación, no solamente el mensaje predicado, sino también a través de demostración de señales y prodigios. Y Dios sigue operando, el día de hoy sigue actuando, pero muchas veces hay personas que no reciben las bendiciones de Dios porque están poniendo su mirada en aquel hombre, en aquella mujer, y muchas veces mirando las debilidades, mirando sus flaquezas, mirando el entorno, la coyuntura, y no mirando lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Entonces, es muy importante que tú entiendas que cuando te acerques a Dios, cuando vayas a la iglesia, cuando congregues, cuando estés buscando las cosas de Dios, no mires a la persona, mira lo que Dios está haciendo a través de ella. Concéntrate en Dios, busca acercarte a Dios a través de Jesucristo. Y si Dios empieza a operar a través
de la vida de este hombre o mujer de Dios que está ministrando la palabra o está ministrando los milagros de Dios, entonces tú puedas, con toda la fe disponible, centrada en Dios a través de Jesucristo, tú puedas recibir la bendición. Así que la incredulidad es una barrera grande para recibir los milagros. Sin fe, como lo vuelvo a repetir, es imposible agradar a Dios. Así que Jesús lamentablemente no pudo hacer milagros ahí en ese lugar. Dice que solamente en esa región de Nazaret pudo sanar a algunos pocos enfermos. Vemos en todas las escrituras, en todos los evangelios, para ser específico, vemos que Jesús dice que sanaba a todos. En donde él iba, había multitudes que le seguían y dice que él los sanaba, y él sanaba a todos, o sea, sin excepción. Toda persona que se acercaba a Jesús recibía de sus bendiciones. Pero vemos aquí que es el lugar donde uno de los lugares que menos milagros se hizo, fue su lugar de origen, Nazaret. Solamente fueron algunas personas enfermas que recibieron los milagros, y estas personas recibieron porque ellos creyeron. Fueron uno de los cuantos pocos que quizá de repente no vieron el pasado de Jesús, sino que creyeron que Él era el Hijo de Dios en esta tierra. Así que la manera de que podamos nosotros recibir los milagros de Dios es cuando nosotros nos enfoquemos en el Dios de los milagros que opera a través de personas. Déjame decirte que Dios hoy en día no va a mandar ángeles para predicar la palabra ni para hacer milagros. Dios ya lo hizo en un tiempo, hizo la anunciación cuando vinieron los ángeles para anunciar también la venida del Mesías. Pero Dios ya no va a obrar de esa forma, porque dice la palabra del Señor que ahora está su pueblo, está la iglesia, están aquellos que están llamados a predicar, a ser discípulos en todo lugar, están llamados aquellos que le recibieron como Señor y Salvador en sus corazones, aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos y a tomar su cruz y seguirle, aquellos verdaderos discípulos. En aquellas personas se ha de manifestar el poder sanador, el poder salvador del Señor. Así que Dios va a utilizar incluso lo que tú menos te imaginas, personas que quizás no tienen mucha educación, personas que quizás vienen de un trasfondo que puede ser incluso hasta cuestionable, pero para Dios no hay nada imposible. Esta es la gran lección que todos los humanos recibimos, que todas las personas recibimos, que muchas veces Dios utiliza lo que menos parece. Así que, ¿para qué? Para no poner nuestra mirada en el hombre, sino para poner nuestra mirada arriba en el cielo. Jesús se hizo pobre siendo rico, teniendo toda la gloria en todo el universo, en toda la creación, pero Él vino a esta tierra a hacerse pobre para poder enseñarnos el camino, para enseñarnos que Él es la verdad y es la vida. Muy bien, vamos ya a dar por terminado este episodio devocional, no sin antes que escuches este consejo. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar para agradecer. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Señor, queremos recibir tu palabra con sencillez, con humildad, cada día, Señor. Tú utilizas a quienes a ti te place, Señor. Tú utilizas aún lo más vil y lo menospreciado del mundo. Eso es lo que tú escogiste para avergonzar a los sabios de este mundo. Señor, claramente en tu palabra dice que los sabios de este mundo tú los has convertido en necedad, que a través de la ciencia, Señor, de la ciencia no vamos a poder encontrarte, no vamos a poder encontrarte a través de las muchas disciplinas del conocimiento que se han desarrollado el día de hoy. No vamos a poder hacerlo a través de ellos, sino solamente de algo tan sencillo como creer en tu Hijo Jesucristo. Eterno Dios, esto puede representar locura para muchos, pero es una verdad en el reino de Dios. Gracias, Eterno Dios, por este tiempo en el cual hemos meditado tu palabra. Guíanos y guárdanos, Señor, del mal. Gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.